Mi nombre es Patricia León Mejía. Soy investigadora titular de este instituto, soy jefe del Departamento de Biología Molecular de Plantas del mismo instituto. Y pues como su nombre lo indica, mi área de interés en este instituto, o mi quehacer, está enfocado a estudiar las plantas. ¿Sí? Doctora, a ver, ¿qué representan las plantas desde la perspectiva de investigación que ustedes tienen y hacia dónde se orienta el trabajo fundamentalmente? Bueno, obviamente una de las preguntas fundamentales de muchísimas personas es cómo vamos a alimentar a la población en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es un reto. Es uno de los principales retos que existen, porque podemos tener mejoras desde el punto de vista de salud, pero si no podemos alimentar a la población, aunque podamos hacer que vivamos 100 años, no vamos a poder mantenernos en este planeta. Y esto se ha visto agravado en los últimos años, porque como usted sabe y todo el mundo sabe, estamos presenciando cambios importantes climáticos, parte originados por el hombre, parte originados como un ciclo natural de este planeta. Entonces, las plantas son organismos incapaces de moverse, son sésiles y por lo tanto también son mucho más vulnerables a los cambios medioambientales. Y a la hora que en un país, hablando de México específicamente, no tenemos lluvia de temporal, pues perdemos cultivos importantes y por lo tanto la capacidad de poder alimentar a nuestra población. Y en el caso de México es uno de los aspectos dramáticos, porque tenemos muy poca producción realmente en gran escala. ¿Por qué? Porque la topografía de México es muy variada, porque los climas de México son muy difíciles y porque tenemos grandes extensiones áridas. Entonces, ¿cómo podemos hacer en un futuro poder aprovechar a nuestro país? Bueno, pues para eso tenemos que entender lo que necesitan las plantas, cómo crecen las plantas, cómo se desarrollan las plantas, de tal manera de poder, por varias estrategias, poder incidir al futuro a tener la cantidad de alimento que la población requiere. Si yo le pregunto de la variedad vegetal que cuenta el país, ¿qué porcentaje aproximadamente las utilizamos como alimento humano y qué tanto podríamos crecer a lo mejor consumiendo cosas que a lo mejor ahorita no consumimos porque desconocemos que puedan ayudarnos? Sí, mire, en realidad una de las grandes maravillas de nuestro país es la variabilidad climática y esto conlleva a una variabilidad también ecológica inmensa. México es tal vez uno de los países con mayor diversidad en plantas, lo cual es maravilloso. Pero al mismo tiempo eso hace que la cantidad de cada una de ellas en general es pequeña, ¿no? Porque crecen en lugares muy específicos. Ahora, tenemos una tradición cultural que ha hecho que la población mexicana, a pesar de que lo hemos perdido últimamente, consuma una variedad impresionante de diferentes plantas. Y hay muchísima gente, si yo le digo que el jaboticabo es muy rico, me va a decir usted, ¿y qué es eso? O si le digo que la rayán son muy buenos y muchas personas que me oigan dirán, ¿y qué son esos? Entonces, en México tenemos una diversidad enorme, tradicionalmente consumimos una cantidad importante, pero esto se ha venido perdiendo, la capacidad de consumo de algunas especies, porque hemos ido destruyendo hábitats y al destruir una cantidad enorme de hábitats también conlleva a la desaparición de muchísimas especies vegetales, ¿no? Pero eso, o sea, aún así creo que tenemos una diversidad importante que podríamos explotarla más. Ahora, no nada más para alimentos, déjenme decirles, o sea, las plantas, pues sí, obviamente no las comemos y todo el mundo sabemos, aunque nos gusten un buen bife de chorizo, ese bife de chorizo provino de plantas finalmente. Entonces, por ejemplo, mi área más específica involucra tratar de entender exactamente esto, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso impresionante que solo lo llevan a cabo los organismos fotosintéticos, entre ellos las plantas.
los organismos verdes, ¿sí? Y ese proceso es un proceso maravilloso y el proceso más impactante que nadie ha podido reproducir, es decir, con unos pocos fotones que viajan del sol, las plantas hacen su propio alimento. ¿Por qué son la base de la pirámide alimenticia? Precisamente porque no les tenemos que dar nada para que ellos produzcan, por ejemplo, azúcares, esqueletos de carbono. Y todos nosotros estamos hechos de una en más, todas nuestras células requieren esqueletos de carbono estructuralmente. No nada más eso, requieren esqueletos de carbono para producir energía y que yo me pueda mover, pensar, hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que una planta, aunque sea chiquita, ahora capte más energía y que cuando yo me la coma, pues tenga muchísimo, sea más sustanciosa para nosotros? Esa es una de nuestras preguntas. No nada más eso, las plantas también son la fuente de la obtención de la mayor parte de nuestras medicinas, ¿sí? Por ejemplo, los anticancerígenos más importantes, bueno, no más importantes, pero algunos de los más importantes, como el Taxol, resulta que se extraen de ciertas plantas, como Taxus, y esas plantas son muy pocas, ¿no? Y es muy caro el Taxol. Y todas esas no se producen en otros organismos. Entonces, entender cómo se lleva a cabo esa síntesis para producir ese Taxol, o para producir el olor de limón, o para producir un chorro de perfumes que cualquier persona pagaría y paga miles de dólares a lo largo de su vida para oler rico, pues la mayor parte provienen de las plantas. Entonces, si se da cuenta usted, el número de cosas que requerimos de las plantas es muy importante. Y todo eso finalmente se reduce a que la planta se encuentre bien, ¿no? Entonces, en particular, yo me dedico, como le decía, un poco más a entender cómo es posible que esa planta fije la energía solar y después con agua, solamente agua y luz solar, produzca esqueletos de carbono que son azúcares, como la caña de azúcar, lo que nos comemos, que nos da energía. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿Sí? Y para eso necesito hurgarlo y entenderlo, examinarlo, voltearlo y después manipularlo. Entonces, yo creo que además esto que hacemos se hace en lugares muy específicos, que son los cloroplastos. Aquí traigo unos cloroplastos, ¿sí? Estos cloroplastos que se encuentran adentro de las plantas y que dan el color verde, que tienen clorofila, que es una de las compuestos, si no es el compuesto más abundante en la tierra, ¿sí? Porque pues la mayor parte de las plantas, todas las plantas la contienen. Estos cloroplastos adentro de esto también producen muchísimos compuestos importantes de medicina, para la salud. Trabajamos, por ejemplo, en particular con carotenos. El nombre de carotenos a lo mejor le suena a muchas personas. Cada uno, casi diario, tomamos nuestro cereal y viene adicionado con beta-carotenos. Y si también tomamos las vitaminas con beta-carotenos. ¿Por qué son los beta-carotenos importantes? Porque son antioxidantes. ¿Quién los produce? Las plantas. No podemos obtener beta-carotenos de los animales. Yo no los produzco, usted no los produce, ningún animal los produce. Entonces los tenemos que obtener de las plantas. También estamos interesados en tratar de entender cómo se sintetiza eso, mejorarlo. Doctora, los resultados o los productos que se obtienen de su trabajo de investigación de esta área específica, ¿cómo se aplican finalmente? ¿Tienen alianzas con empresas? ¿Hacen desarrollo de proyectos específicos? Vamos un poco en el aterrizaje final de todo este conocimiento. Mire, muchas de las cosas que hacemos en el laboratorio, en la mayor parte del tiempo, son muy básicas, estamos conociendo. No es hasta ese punto en que llegamos donde ya se ven las preguntas claras que podemos aterrizar.
aterrizarlas. De hecho, por ejemplo, en mi laboratorio en particular, hace tiempo tuvimos una colaboración muy estrecha con la compañía BASF de Alemania, que nos buscó específicamente. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos involucrados en el descubrimiento de una nueva ruta biosintética que hace todos estos compuestos que le platicaba yo, como los carotenos y el taxol, que son anticancerígenos. Entonces tenemos patentes, hemos tenido puesto patentes, ¿no? Y todavía sigue esa línea desarrollándose. Seguimos nosotros haciendo nuestro trabajo básico y creemos que en algún momento andamos tratando de ver cómo podemos aplicarlo, cómo podemos mejorar o ver la diversidad, analizar más en las plantas mexicanas, ¿no? ¿Alguna reflexión final sobre el trabajo del instituto o en particular sobre este evento? Pues mire, yo creo que este evento es muy importante para nosotros porque primero estamos trayendo al público, que es quien nos paga, ¿sí? Y lo estamos trayendo aquí a que entienda un poquito qué hacemos estos locos científicos que llegamos temprano y salimos a las 12, que tenemos que a veces venir los sábados y los domingos. ¿Por qué nos apasiona tanto? Muchos de nosotros nos apasiona el conocer la maravillosa experiencia que es la vida, y eso es algo que no podemos, que nos deja deslumbrados todos y cada uno de los días que venimos aquí. Entonces nuestro trabajo es muy reconfortante en ese sentido. Pero por el otro lado, sabemos que nos debemos a la sociedad, sabemos que tenemos que aterrizar las cosas, pero también queremos transmitirle algo muy importante. No es nada más decir, yo soy científico, tengo que aplicar. No, yo soy científico, tengo que conocer bien para aplicar bien. ¿Por qué se malentienden, por ejemplo, las manipulaciones de plantas transgénicas? Yo creo que en parte es porque la gente está poco informada. Entonces, que puede haber problemas, como en cualquier vacuna que usted se ponga, y cuando Pasteur las descubrió también, sí, y tenemos que hacer legislaciones muy claras, sí, pero precisamente para poder tener una forma de opinión, hay que tener un conocimiento sólido. Este país no va a avanzar si no tenemos conocimientos sólidos. La mayor parte de los países del primer mundo invierten mucho dinero en la ciencia básica. ¿Por qué? Porque el conocimiento básico es el único capaz de generar nuevas aplicaciones. Si nosotros nos queremos conformar con lo que hacen en otras partes y solo aplicarlos aquí, siempre vamos a ser dependientes de otros países. Entonces esa es la reflexión que creo que me gustaría que quedara.